pero ahorita nos va a aclarar nuestro querido Jesús Escobar, que ya se encuentra con nosotros, a quien le damos pues la más cordial bienvenida al comandante, como le dicen ahí en la octava digital. Bueno, bueno, buenos días, Jesús. Pues ya me sumaste otro apodo que no conozco. Bueno, si quieres, para que no sea tan grave, subcomandante insurgente. Jesús Escobar Tobar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí en Radio Centro, precisamente en la octava, estamos, nada más que es el jardín que tenemos aquí afuera, y un pequeño mural acá atrás. ¿No? Estamos ahorita ubicados en pocas palabras. Oye, estaba escuchándolos muy atentamente y sí, estaba viendo también, por supuesto, todo lo que es este chat y los comentarios, pero yo siempre tengo una duda, bueno, duda entre comillas, ¿no? Cuando hablamos precisamente de la participación del ejército, en el caso concreto de Chiapas, ¿por qué Chiapas es el estado o uno de los estados más militarizados desde hace tanto tiempo? Yo creo que ahí es cuando empezamos a encontrar muchas respuestas de las políticas que han existido en este país en contra de los indígenas, en contra de comunidades originarias, en contra precisamente de movimientos, cuando te das cuenta que uno de los estados en donde durante mucho tiempo, y como ustedes mejor lo saben que yo, no tenía presencia del narcotráfico tan brutal como tiene ahora, estaba totalmente militarizado, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que dice a Ernesto o a ti, Alberto, que no investigan, pues yo creo que ahí el punto es ser realistas y darnos cuenta que Chiapas siempre ha estado sometido, junto con otras entidades, Guerrero, por ejemplo, a una brutalidad castrense en todos los sentidos, ordenada, claro, por los poderes políticos, pero siempre ha estado ahí y con una intención clara, reprimir cualquier tipo de acto de protesta, ¿no? De una población de nuestro país segregada, ignorada, manipulada en muchas ocasiones, en fin, ¿no? Sí, yo creo que hay varios elementos ahí, Jesús. Uno, pues esta ocupación que se dio de manera pues radical con el levantamiento zapatista y que fue increciendo conforme fueron avanzando los años. Nosotros llegamos a documentar 111 posiciones militares solo en territorio indígena. De ahí, la última vez que lo documentamos, es decir, yendo a cada uno de los campamentos y georreferenciándolo, porque decían que estábamos falseando la información, entonces pues íbamos ahí con nuestro GPS y pues teníamos que georreferenciar cada uno de los campamentos para demostrar que era cierto y de ahí estudiar y analizar qué impactos tenía para la población. El asunto ahí es que ahora pues se ha llenado, por lo menos ya identificamos 3 cárteles que ya están operando en el territorio de Chiapas, en el estado de Chiapas, y es estas paradojas que se presentan porque cuando hay denuncias de que pues ya está el ataque y el acoso de estos cárteles, pues ni el ejército ni la Guardia Nacional intervienen. Con el planteamiento de que hay que evitar confrontaciones, pues no intervienen. Y eso es un problema serio porque entonces hay un abandono a la población, lo que está generando muchísima migración. Entonces, ¿a qué obedece ahora el reposicionamiento de las Fuerzas Armadas, en este caso Marina, Ejército y ahora Guardia Nacional? Pues creo que esos son de los puntos que tendrán que ir explicando, pues porque pues una cosa es que haya la presencia y otra cosa es qué está haciendo ese ejército ahí. Lo que documentamos en muchos momentos por varios años era que, por ejemplo, en el territorio indígena de la zona selva, la parte de la zona selva, pues luego rescataban a varios migrantes, las comunidades zapatistas, de estos polleros que les estaban sangrando económicamente y que además era un trato pues completamente inhumano en el que se les estaba atendiendo, en el que se les estaba tratando a estos migrantes y entonces pues rescataban a los migrantes y le pedían a los propios polleros o gente de algún cártel pues que les regresara el dinero que habían pagado a estos migrantes. ¿Qué está haciendo el ejército? ¿A qué obedece ahorita su operación castrense? No sé. Tengo claro que sí la orden cambió, no es la misma que había con Felipe Calderón o Peña Nieto. No. La orden es otra
de no confrontarse, es una parte que se agradece por parte de la administración de López Obrador, pero por el otro lado la llevó a otro extremo y entonces ahora vemos que con quien sí intervienen es con población a veces, y entonces como en este caso que estamos viendo que hay pues 2 personas sujetas a proceso, pero frente a los cárteles pues no están interviniendo y entonces hoy hay un abandono tremendo. Pues eso es lo que te podría decir. Sí, y estamos hablando de un estado que, perdón, mi querido Alberto, vale. Claros, o sea, la administración de Rutilio Escandón ha sido desastrosa, desastrosa por donde se le quiera ver. Yo recuerdo hace unos días cuando se generó esta polémica en redes, cuando Marcos Galeano, el subcomandante, como gusten, lanzó esta arenga, ¿no? Que Chiapas estaba al borde ya de una guerra civil y había gente que decía que no era así, que además cuando tú te das cuenta que hay población que se está armando, que hay población que está harta del crimen organizado, que hay población que se está enfrentando directamente con grupos paramilitares, es a donde te preguntas, ¿en dónde está el gobierno? ¿En dónde está la autoridad para poner orden? ¿En dónde está la autoridad que llegue y haga acto de presencia, que pide el apoyo efectivamente federal si no puede con él? Y de repente te topas con un gobernador que únicamente minimiza lo que sucede y que además resulta que es amigo, compadre o tiene ciertas relaciones con presidentes municipales, con personajes a los que la misma población está señalando de vínculos con cárteles de la droga o en un momento dado con cacicazgos políticos, ¿no? Sí, es un tema complicado. Yo tengo la impresión que desde hace mucho tiempo de parte del gobierno federal se tomó la determinación, y no solamente, no hablo del presidente López Obrador, sino casi desde, ¿qué será? Vicente Fox, que con todo lo estrambótico que resultó el personaje, por lo menos no se le ocurrió tomar decisiones más allá de mantener esa línea que se tiene de que Chiapas se fuese aparte. Es un problema donde no se van a meter, y mientras esté contenido el movimiento insurgente, no solamente del EZLN, sino también de otro tipo de movimientos que existen en Chiapas, porque no hay que olvidar que allí la historia de movimientos sociales es muy, muy grande. El obispo Samuel Ruiz en 1979 organizó un encuentro en Tuxtla Gutiérrez, de donde nacieron la ARIC de ARICs, la Unión de Uniones. Era el tiempo de las grandes coordinadoras, cuando nació, que se sembró ahí la semilla de lo que fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CEMPA, en fin. Desde entonces, y lo único que hizo el obispo fue simplemente sentar a los grupos sociales que ya tenían su propia historia larguísima de organización comunitaria y social, para que se encauzaran por una vía más colectiva, más inclusive de activismo, no solo en comunidades, sino ya pasar a la protesta y a la exigencia del cumplimiento de derechos. En el 79 Chiapas todavía se encontraba en una época real, o sea, su vida real era muy parecida a la de 1908, porque recuerden que la Revolución Mexicana no llegó a Chiapas, o llegó quién sabe cuántos años después, décadas y décadas después. Entonces, la decisión de algunos gobiernos, y es mi impresión, desde con Ernesto Zedillo después de la masacre de Acteal, porque Zedillo tuvo una participación muy activa, porque nada de lo que ocurrió en Chiapas le fue ajeno. Después de la masacre de Acteal, simplemente dijeron, pues allá se fuese aparte, vamos a ponerles un cerco militar para que no se muevan, y lo que pase ahí, que ahí ocurra. Y le toca al gobernador en turno, y el gobernador en turno pues se convirtió en lo que vemos ahora con Rutilio Escandón. Yo no tengo memoria de algún gobernador que se pueda decir que rindió buenas cuentas en Chiapas, básicamente porque los gobernadores de esa entidad, todos forman parte de una élite, o sea, de una élite que tradicionalmente ha estado lejanísima de la mayor parte de la población, que son comunidades indígenas. Entonces, pues sí es como muy complejo este panorama en Chiapas. Y es la consecuencia, esto último que señalas, Alberto, la consecuencia de eso es cómo se encuentra ahorita el Estado en el peor momento en décadas y décadas, el Estado de Chiapas. Y bueno, pues sabemos que hay gente que en cuanto hacemos críticas a la administración del presidente López Obrador, como en el chat ahorita, pues empiezan a hablar sin
nada más opinar sin tener elementos, pero bueno, pues ese es parte de nuestro trabajo periodístico, el estar denunciando lo que está sucediendo ahí. Antes de entrar al tema que nos ocupa, le queremos anunciar que nos está llegando el reporte que hubo una balacera ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, así que en el transcurso de la transmisión, pues le estaremos dando más elementos de qué es lo que sucedió. Y bueno, nada más era como un comentario ahorita de algo pues que está en las noticias y que queríamos comentárselo. Y quisiera entrar ahorita en materia, mi querido Jesús, con uno de los temas que nos ocupa para el día de hoy y que tiene que ver con, pues ya hacer un planteamiento, digamos, intentar hacer un planteamiento más riguroso de cuál es el papel que están jugando las legisladoras del Partido Acción Nacional. Y aquí lo refiero estrictamente a un asunto también de género. Es decir, son mujeres diputadas o son mujeres senadoras las que las vemos pues presentando shows mediáticos tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con unas actitudes pues groseras en muchos casos, ¿no? Hasta contra el doctor Jorge Alcocer, ¿no? Un tratamiento verdaderamente muy irrespetuoso y además rayando en una dimensión desconocida. Pues ayer precisamente en la Cámara de Diputados con el secretario Villalobos se dio otra escena y hay una frase que dice esta legisladora del Partido Acción Nacional, que le vamos a presentar este video con algunas escenas de distintas legisladoras, diputadas o senadoras que ha habido a lo largo de este año. Es un video que no dura más de 2 minutos y que ahí recogemos también pues lo que dijo esta legisladora panista el día de ayer frente al secretario Villalobos y que pues retrata de cuerpo entero y esa es parte de la pregunta que te haríamos, Jesús, que estaremos platicando con Alberto, pues es una estrategia, qué papel están jugando y que da pues hasta pena verlas así. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes. En el grupo parlamentario del PAN entendemos y apoyamos el desarrollo justo y equitativo de las entidades federativas. Y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. Porque en este momento la plaga de la indiferencia y el olvido ha sido más dañina que ninguna otra. Y que me atrevo, secretario, a recordarle que somos la raza del maíz. Por eso, secretario, le voy a entregar un fertilizante para ver si con ello agarran fuerza para trabajar por lo que verdaderamente el pueblo quiere y un plaguicida para ver si así acabamos con su indiferencia. Resistir para que no te metan a la cárcel precisamente por resistir. La 4T consolida y formaliza públicamente la unión entre el poder político y el poder del crimen organizado. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. No, ¿se acuerdan cuando Laida Sansores sacaba su megáfono e insultaba con groserías a los funcionarios públicos? Como diputada federal les digo hoy que mi voto será en contra de la reforma energética. Que me atrevo, secretario, a recordarle que somos la raza del maíz. Que me atrevo, secretario, a recordarle que somos la raza del maíz. Ernesto está muerto de risa. Jesús Escobar es más contenido, él sí está como tratando de aguantar un poquito. Ay, a mí me tocó regresar al aire, pues yo no tengo risa, estuve muy enojado, o sea, digo, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me indigna que representantes de uno de los partidos políticos que ha bañado en sangre este país,
que postuló a un sujeto impresentable, un sujeto al que donde va le gritan asesino, que es la definición más clara que hay para este sujeto. El que encarceló por capricho y por venganza, el tipo que es responsable de la tragedia nacional, de que miles y miles de personas estén ahora mismo sufriendo lo indecible porque tienen una persona desaparecida, el que ha cambiado la vida de al menos 2 generaciones de mexicanos, de jóvenes que nacieron justo cuando estaba la época de la guerra insensata de este idiota y que ya prácticamente no conocen otra forma de vida más que la violencia, que representantes de un partido que ha hecho del clasismo y de la discriminación y la promoción del odio su única ideología, su única forma de comportamiento y relación política. Un partido que es capaz de aceptar lo que sea con tal de mantener su propia idea de solamente acceder al poder, esté reclamando ahora mismo lo que escuchamos aquí, bueno, lo que alcanzamos a entender que se dio en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y Senadores. Para eso, en algún momento se llegó a pensar que para eso era la Cámara de Diputados. No es así, se presta para eso desde los años 80, en que nació ese famoso grupo del Bronx, que eran priistas entonces. Pero bueno, así está el tema. Están en esta dinámica, el mundo al revés. Ahora resulta que los que discriminan, los que promueven odio, los que han perpetuado la política económica que ha dejado en la profunda desigualdad a México, a millones, decenas de millones de personas, ahora se dicen ellos víctimas de la desigualdad. El mundo al revés, yo supongo que la historia tendrá que poner a cada quien en su sitio. Pues sí, es cómico, trágico. Lo que vemos aquí es una lástima que haya personajes de esta naturaleza que estén recibiendo un jugoso sueldo, porque lo reciben. Y es una lástima, pues, que este debate, esto que vemos ahora, sea lo que se destaque y se presente como lo importante. Así es que, pues nada, pues ni modo, son desfiguros. Sin contar, ya no quiero decir nada de la senadora que dice que se queja ahora de que insultan. La senadora que ha hecho de su carrera política el insulto, del chiste fácil, la misoginia también, Xóchitl Gálvez, a la quien pues ya el chat, la audiencia le dio un sobrenombre que no voy a repetir. En fin, pues estos desfiguros, mi querido Jesús Escobar, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo de entrada te diría, mi querido Alberto, Ernesto, no es un asunto tristemente de género, como bien lo señalas, es un asunto de calidad política, es un asunto de capacidad política. Estamos viviendo una época en donde efectivamente un partido que fue fundado desde sus orígenes con una tendencia sí conservadora, sí empresarial, sí cercana a la religión, pero que tenía una presencia, que tenía personajes importantes, personajes que podían sostener debates profundos, que incluso muchas de sus frases se convirtieron en frases célebres en materia de la discusión política, como por ejemplo Efraín González Gómez Luna, como por ejemplo, se me fue el nombre, bueno, el mismo Castillo Peraza, para Gómez Morín. Claro. Gómez Morín. Inclusive el señor Calderón, perdón, el papá de este impresentable. El papá de Felipe Calderón. Luis Calderón Vega, sí. Exactamente, o sea, personajes que estuvieron dentro, el mismo Luis Héctor Álvarez, o sea, personajes que tenían la capacidad de pararse en un lugar, debatir con ideas, debatir con profundidad, debatir una visión de país. Aquí nos topamos y vimos una etapa de la política mexicana totalmente verdulera. Con todo el respeto que me merecen las personas que se dedican a vender verduras, la realidad es que el nivel de la política en México está viviendo uno de sus peores, pero de sus peores momentos. Y los ejemplos en este caso los están dando Kenia López, Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, pero anteriormente ya los habíamos topado también con personajes al interior del PRI. Ahora el PRI está más apocado, el PRI está más callado, el PRI está más alejado, pero como bien señalas, desde los 80 nos topamos con personajes que hacían un verdadero show en la Cámara de Diputados y se olvidaban para lo que es realmente la Cámara de Diputados. El fondo para mí, que es tristísimo, es eso, es de repente sí cuestionar al gobierno federal, cuestionar las ideas de Andrés Manuel López Obrador, cuestionar sus formas, sus modos, pero de repente volteas para el otro lado y te encuentras con que hay una oposición totalmente derrotada, totalmente terminada, una oposición que no alcanza a levantarse, una oposición que cree que con este tipo de shows va a generar algún tipo de empatía.
que cree que con este tipo de expresiones va a provocar que la mayoría de los mexicanos y mexicanas los volteen a ver. A mí me parece que más allá del género, lo que nos topamos es con eso, con una carencia muy grave, y es muy grave, insisto, es muy, muy grave, porque estamos hablando de los representantes populares, estamos hablando de los partidos, el único partido que realmente tiene posibilidades de ser una oposición está en este nivel, porque, ojo, aquí hablamos de López, de Xóchitl, todos, pero no van a decir que Marco Cortés es de una calidad superior, ¿no? O sea, es un personaje que también, si lo pones en el mismo escenario, también te regala maíz y se dice que es el hijo del maíz y te va a regalar una plancha y demás, porque así es Marco Cortés, o sea, no es un personaje tampoco de calidad. O el Javier Lozano te regala un bidón de huachicol. Que se lleva de saco de pus con la gente. Entonces, en realidad hablamos de personajes que están en el PAN en detrimento de su propia historia, en detrimento de su propio origen y en detrimento de su propia esencia, cuando, insisto, en un momento en que el país agradecería una oposición partidista inteligente, creíble y sobre todo congruente con sus ideas. Me parece que el PAN tiene mucho trabajo por hacer, porque en realidad la estrategia que ha llevado a cabo, literal, es de escándalos tipo youtubers. No los encuentro de otra manera para definirse. Pues de hecho esta parte yo lo colocaba en un asunto de género, porque pues estamos haciendo un recuento ahí de las exposiciones y es ahora, por eso les preguntaba, ¿no? Les pregunto, ¿es un asunto para ustedes? No sé, ¿se me está metiendo el audio, Leonardo? Gracias. No sé si para ustedes es un aspecto que tiene que ver con una naturalidad de unas senadoras, legisladoras, sean diputadas o senadoras. Ese es por un lado, pero que son ellas quienes están haciendo estos shows en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y son con esta modalidad de, pues ahora te traigo un detector de mentiras y ahora te traigo pues algún agrotóxico para que nos limpies del mal, etcétera. Y estas estrategias de hacer mucho el show mediático, pero que le está tocando particularmente a las legisladoras. Y no sé si eso es una estrategia, ustedes lo pueden identificar como una estrategia del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y Senadores, donde pues ellas aceptan jugar ese papel que viene siendo una orden indirecta, o no, es algo voluntario, quieren hacerlo, porque además es esta exaltación que tienen muy histriónica y como si decirlo de esa manera convencieran a alguien. No sé ahí tu valoración, Jesús, sobre eso. Fíjate que de entrada estaba buscando, por ejemplo, me quedo Ernesto y Alberto, ¿qué otros personajes importantes tiene el PAN de peso, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que puedan asumir en un momento dado el discurso, ¿no? La representación de su partido, la voz de su partido ante los funcionarios de la Cuarta Transformación? Y, por ejemplo, cuando te topas que el coordinador de los diputados del PAN es un hombre que ha sido acusado de superficial, que cuando estuvo como alcalde en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, fue una etapa muy corrupta, fue una etapa donde hubo muchos escándalos, como el señor Jorge Herrera, y que aparte de todo se le ha acusado incluso hasta de actos misóginos. Entonces, es un personaje impresentable, es un personaje que si sube a la tribuna, pues lo van a cuestionar por su propio origen. Si nos vamos del lado del Senado, pues nos topamos con viejos conocidos que no tienen una autoridad moral para poder expresarse, porque incluso fueron gobierno. Caso concreto, Santiago Krill Miranda. Santiago Krill fue secretario de Gobernación, aspiró a ser jefe de gobierno, aspiró a ser candidato presidencial y perdió absolutamente todos. Entonces tampoco es un personaje que en un momento dado pueda pararse y hablar de manera clara y defender los principios del Partido Acción Nacional, porque me parece que tampoco los ha entendido durante mucho tiempo en su trayectoria política. Incluso lo demostró siendo precisamente integrante de un gobierno que en su momento se llamó el gobierno del cambio, de la alternancia, y que resultó exactamente lo mismo como fue el de Vicente Fox Quesada, que fue el gobierno menos panista de los dos panistas que estuvo al frente de este país. Entonces, si le empezamos a rascar, nos topamos que en el PAN no tienen tampoco mucho que hacer en cuestión de sus representantes populares. Tal vez una de las voces más coherentes del PAN podrían ser David Cepeda y Gustavo Madero, pero dudo mucho que cualquiera de ellos dos se preste
a este tipo de histrionismos que lanzan las senadoras y diputadas del partido Acción Nacional, que más me parece una estrategia, se lo digo abiertamente, una estrategia kamikaze, es decir, láncense, armen este tipo de escándalos, que otra cosa. O sea, no me parece que el PAN tenga ni siquiera una estrategia política de crítica al gobierno, me parece que tiene una estrategia netamente de escándalo, y coincido en parte contigo, mi querido Ernesto, en que estamos viendo a un grupo de mujeres, a un grupo de senadoras y de diputadas que están siendo literal, como se diría de forma coloquial, quemadas por los intereses de otro tipo de grupos que no se atreven a dar la cara, porque al momento que den la cara esos grupos los van a desbaratar en un debate, ¿no? Entonces me parece que Acción Nacional lo único que demuestra es esta incluso descoordinación que hay desde su liderazgo nacional, que no entienden que Andrés Manuel López Obrador no ganó por los escándalos, por cerrar Reforma, porque se manifestaba. Andrés Manuel López Obrador ganó por otras razones, que el Partido de Acción Nacional no alcanza a comprender, y que ellos creen que este show mediático les puede arrojar algún tipo de prebenda de beneficio electoral, sobre todo con aquellos que son pues anti-López Obradoristas, pero que en realidad, insisto, lo único que demuestra es lo paupérrimo de la política nacional, particularmente del PAN en este momento. Yo no había reparado en este punto y tienen razón Jesús y Ernesto, porque no es la primera vez que desde la dirigencia de un partido, dirigencia controlada por hombres, se ordena que sean las mujeres legisladoras las que se enfrenten y hagan el show como el que acabamos de ver, con esa idea muy machista de que como son mujeres no les van a responder como si fuera un hombre. Es una actitud muy cobarde que tiene varios momentos, episodios muy lamentables en la política mexicana, y lo hemos visto en otros momentos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados. Tienen razón al momento de decir que pues no sé qué pasó por la cabeza de las legisladoras que aceptaron de buen gusto y buen grado el ser utilizadas para justamente llevar a cabo esta maniobra que los legisladores o los políticos hombres no se atrevieron, por alguna razón, yo que llamo miedo, a quedar en ridículo, pues, porque es lo que está ocurriendo. Entonces, a partir de ahí hay algo muy cuestionable que efectivamente sí tiene que ver con el género, pero pues tiene que ver con una pésima costumbre de la vida política que hay en México, y eso se da en Morena, se da en el PRD, en el PRI, y sobre todo en Acción Nacional. No es algo privativo nada más de este partido, que tiene más carga misógina por su propia composición de las personas que integran a este organismo político, Acción Nacional, pero que bueno, que ahí está, vemos ahora mismo una decisión, pues, de que estén haciendo el ridículo legisladoras, porque los legisladores, a varones, les dio miedo, no quisieron ellos ser los que sean sujetos de la comidilla de análisis y de reproches y de todo lo que hay alrededor de, como consecuencia de este show que vimos, que presentamos ahora mismo aquí en Momentum. Ese es un dato también importante, sobre todo porque me parece que están como equivocando el rumbo, están metidos en no sé qué tema de desesperación en estos partidos, tanto el PRI, PAN como el PRD, que no acaban de atinar a armar algo que sea concreto, que sea atractivo para hacer frente a la aplanadora que todavía sigue muy activa, que está del otro lado, que es la 4T. A mí, y con esto cierro, a mí lo que me queda claro, que este show que vemos, que presentamos ahora mismo, pues aquí en Momentum, es una consecuencia muy clara de que no hay una oposición articulada, del nivel de desesperación que tienen, de la incapacidad que han tenido, pues, para articular una propuesta realmente atractiva políticamente hablando. Y pues ni modo, pues siguen todavía rumiando en el suelo que quedaron después de 2018. Esa me parece una impresión, Jesús Ernesto. Sí, porque a final de cuentas hablamos de un partido efectivamente con una carga misógina, y hablamos en realidad de la política mexicana con una carga misógina, porque los partidos políticos en México, si algo los caracteriza, es las pocas posibilidades reales que tienen las mujeres para acceder a este tipo de puestos, pero a puestos de dirección, a puestos de decisión y demás. A mí lo que de verdad me entristece es que tú puedes en un momento dado tener un rostro
tener un grupo de diputadas, de diputados, los cuales van a debatir, van a hablar, porque su personalidad se les da, porque son más aguerridos, aguerridas, porque tienen un fondo. A mí lo que me entristece es en toparte que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Lo que me entristece es de repente escuchar, y por ejemplo, en este caso concreto a la diputada, cuando dice, nosotros somos los hijos del maíz de ustedes, y le vamos a ver, debatir en serio, y lo que le causaba tanta risa a Ernesto, en realidad, es que llega un momento en que dices, no es posible que esté diciendo eso, ¿no? O sea, vamos a discutir en serio el tema de la agricultura en México, vamos a discutir en serio el tema del maíz en México, vamos a discutir en serio quiénes son las empresas privadas, como Monsanto, y quiénes son los partidos que han apoyado a Monsanto, y quiénes son los legisladores que han apoyado a Monsanto, y de dónde vienen esos legisladores, esos gobernadores y esos empresarios mexicanos. Entonces nos vamos a topar de repente con que hay muchos que tienen un vínculo con el PAN. Y entonces vamos a discutir en serio lo que es eso en el tema del maíz. Vamos a discutir en serio, por ejemplo, el caso cuando decía Kenia López, vamos a discutir en serio la inseguridad, vamos a discutir en serio la violencia. Y en la violencia, perdón, Kenia López de verdad no sabe que uno de los personajes, como bien lo describiste hace un momento, Alberto, responsables directos de lo que hoy por hoy seguimos padeciendo, es panista o era panista y cuya familia es históricamente panista y cuya hermana hizo tratos con la tuta en Michoacán y cuyo secretario de Seguridad Pública hizo tratos con el cártel de Sinaloa y que tuvieron un presidente, como el caso de Vicente Fox Quesada, que tenía a un integrante de los Beltrán Leiva en la propia oficina de Los Pinos. Es decir, a mí me sorprende de repente que los panistas aparezcan con este tipo de discursos sin conocer su propia historia, sin entender su propia historia y entender que lo que tendrían que plantear ahorita es una discusión a fondo de los temas que tenemos, aceptando sus culpas, aceptando sus responsabilidades y tratando de cambiar. Claro, llegas a un punto donde dices, ¿qué tanto le interesa al PAN cambiar? ¿Qué tanto le interesa a la clase política cambiar? ¿Qué tanto pueden cambiar? ¿Y qué tanto quieren y sobre todo entienden la trascendencia de cambiar? Y aparece de repente un Ricardo Anaya que te confirma que no han entendido absolutamente nada. Y cierro con esa frase que se le endilgó durante mucho tiempo a Peña Nieto, pero es muy cierta. No entienden que no entienden. Y eso es lo más desesperante desde mi punto de vista, toparte con una oposición que sigue de verdad anclada en los años 90, en los años 2000, por decirlo de esta manera, para no irme tan atrás, en donde creen precisamente y le apuestan a la desmemoria de las mexicanas y de los mexicanos. Y se basan en que le vaya mal al de enfrente, en lugar de proponer cuestiones que nos ayudarían a enriquecernos como país. El show que genera Lili Téllez, que genera Xochitl Gálvez, que genera Kenia López, es simple y llanamente parte de un circo, pero un circo de verdad que cada día se denigra más, que es la política mexicana. Ya, pues Jesús Ramírez, estoy leyendo aquí una nota de él, sobre él, perdón. Jesús Escobar y Alberto, pues si gustan pasamos al siguiente tema que tiene que ver, pues digamos para ya no hacer coraje. Ya lo había hecho en alguna mañanera, pero ahora que pues dio una entrevista el canciller Marcelo Ebrard, pues ya lo hace de manera más abierta, donde ya dice pues que sí se va a lanzar para el 2024 y que va a ser por Morena. ¿Qué pertinencia le ves a este anuncio que hace pues el canciller Marcelo Ebrard? Jesús, Alberto, ¿qué pertinencia le ven en el tiempo, en el lugar donde lo hace y con lo que dice? ¿Cuál es la valoración que tienen de esto? Adelante, Jesús. Gracias. Mira, Marcelo Ebrard Casaubon, ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención de esta entrevista que dio? La aclaración que él hace de que solo va por Morena. Me parece que es muy interesante porque mucho se ha discutido, incluso yo lo he manifestado en diferentes foros, que para mí el único personaje que puede romper Morena en la elección presidencial a gran escala se llama Marcelo Ebrard Casaubon. Si Marcelo Ebrard Casaubon decide no aceptar el designio de Andrés Manuel López Obrador, si presuntamente se inclinara, como se ha mencionado desde ahorita, por Claudia Sheinbaum y decidiera competir por otro partido político, cualquiera que este sea, me parece que Ebrard Casaubon sí generaría una fractura importante al interior de Morena, porque además es un personaje que tiene gente fiel alrededor de él al interior de Morena y que puede llegar incluso a acuerdos
con otro personaje que no va a ganar jamás en una boleta, pero que sabe operar. Ya lo hemos dicho, el famoso Tecio, Ricardo Monreal Ávila. Entonces, este anuncio de Marcelo Ebrard Casaubon de decir, solamente voy por Morena, solamente voy a competir por Morena y me voy a ajustar a lo que Morena diga, se da en el marco, como bien señalas, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordando esas encuestas en donde Marcelo Ebrard Casaubon acepta el resultado, y es el propio Andrés Manuel López Obrador el que compite con Enrique Peña Nieto, en un momento en que mucha gente pensaba o creía que Ebrard hubiera podido hacer mejor campaña que Andrés Manuel López Obrador, que venía muy atrás por todo el asunto de reforma y por la campaña de denostación brutal que lanzó Televisa y lanzó Televisión Azteca en su contra. Andrés Manuel López Obrador recuerda este hecho. Ebrard en esta entrevista dice, solamente voy por Morena y voy a aceptar el resultado que se dé en este proceso en Morena. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, pero me llama más la atención todavía la respuesta que hay por la tarde, con el informe de la línea 12 del metro, cuando de repente te dicen que el problema de la línea 12 es de construcción. El que construyó la línea 12 del metro es Marcelo Ebrard Casaubon. Entonces, yo no sé si podemos pensar mal y entender un poco este tipo de mensajes, que a mí me llaman de un fuego amigo ya en una contienda presidencial avanzada al interior de Morena, y en donde efectivamente será el propio Andrés Manuel López Obrador el que determine quién va a competir por su partido. Para mí, insisto, 3 años son demasiado. 3 años con 2 personajes que hoy por hoy están arriba en las encuestas, con 2 personajes que cualquiera de ellos gana en este momento la elección, se puede caer en un desgaste importante, puede caer en un desgaste y en una te van a llover ahorita los comentarios ahorita que dices de que el presidente va a decidir. El presidente va a decidir. Mira, yo respeto mucho y lo he platicado con infinidad de amigos y amigas que son simpatizantes de Morena, que son integrantes de Morena, gente que admiro mucho y que incluso participa con ustedes en otros días en las mesas. Y me han argumentado, me han dicho, no, Morena vamos a decidir todos, Morena vamos a discutir todos, pero seamos claros, Andrés Manuel López Obrador tiene un peso específico. Andrés Manuel López Obrador es Morena. Si Andrés Manuel López Obrador no hubiera competido por Morena, Morena no gana. Y Andrés Manuel López Obrador es el que va a decidir quién va a ir por la contienda presidencial de Morena. Y si no lo decide él, por lo menos si Andrés Manuel dice, yo voy a votar por el señor Ernesto Ledesma, te garantizo que la mayoría de Morena se van a inclinar por Ernesto Ledesma. Es decir, claro que tiene un peso específico el presidente de la República. Negarlo es no aceptar lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, para mí me queda claro que tanto Ebrard como Sheinbaum están jugando sus cartas en este momento al interior de Morena y al interior de la simpatía del propio presidente de la República. Y si alguien sabe operar políticamente en este país, es Marcelo Ebrard Casaubon, que sabe que en este momento no le interesa y no le conviene un rompimiento de lanzas con el propio presidente de la República. A mí me llama la atención, y como bien señalas, Jesús, que el hecho de que, pues sí, abiertamente está Marcelo Ebrard, dice que va a buscar ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Pero me llama la atención en este nuevo destape, o el destape Reloaded, que hizo con Joaquín López Dóriga, porque fue allí donde mencionó o ratificó sus aspiraciones presidenciales, que hay un dato que me parece interesante y que creo que también no podemos perderlo de vista. Le dijo a este personaje, a López Dóriga, Marcelo Ebrard, que esta vez no se va a equivocar, que no va a volver a cometer el error del pasado. ¿A qué se refería? Básicamente, simple y sencillamente, creo yo, a hacerse a un lado si la encuesta no le favorece, como ocurrió en 2012, cuando hubo una encuesta, que de nuevo no sabemos si realmente son de veras o no, pero bueno, pues ahí está, es el ejercicio que eligió Morena, y al parecer Marcelo Ebrard perdió la encuesta y entonces dijo, está bien, vas tú, Andrés Manuel, y él fue el candidato en 2012. Él le dijo a López Dóriga, Marcelo Ebrard, esta vez no voy a volverme a equivocar, en alusión a que se había equivocado en aquel momento, en 2011, cuando se decidió la candidatura presidencial de López Obrador. Me llama la atención esto, porque es claro, y se ha mencionado en espacios de análisis político y politiquero también, que ya el presidente de la República tiene favorita, que es Claudia Sheinbaum. Y bueno,
pues el mensaje que dice Marcelo Ebrard es como también de tenerlo ahí anotado en algún espacio, que en algún momento vamos a tener que recordarlo. Cuando dice, no me vuelvo a equivocar, es decir, si de nuevo se te intenta o ocurre, sucede un ejercicio como el de 2012, pues esta vez yo no voy a hacerme a un lado. Lo cual a mí me parece que es una señal interesante para lo que viene. Esto hay que sumarle también la posición de Ricardo Monreal, Jesús Ernesto, que él trae también su propia jugada. Acabas de decir el nombre del hijo de Andrés Manuel. Jesús Ernesto. Ah, Jesús Ernesto, perdón. No, ya sé, es broma, estoy cotorreando. No me destantes, hombre, estás viendo que me estoy cuidando mis palabras para que no me vengan encima. Yo que dije, por fin van a agarrar a Jesús Escobar y no a mí, y me estás destanteando. No, ya, cierro. Usted péguele a Jesús, nosotros somos inocentes. Así es. Básicamente, no hay que perder de vista dos elementos. Marcelo Ebrard dijo, yo esta vez no me voy a equivocar otra vez, es decir, no va a aceptar una encuesta extraña como la de 2012, no se va a hacer a un lado tan fácilmente, uno. Y dos, Ricardo Monreal ya dijo, el método de encuestas no es el más adecuado, hay que irnos a una elección para que se sepa quién es el candidato. Ricardo Monreal, Jesús, o Ernesto y Jesús, bien sabe que él no puede ganar ninguna elección para ser candidato de Morena. No le dan sus huestes. Entonces ahí me parece que es un punto de interés también a tomar en cuenta. Ya el tema es muy sencillo. Él dijo, Marcelo Ebrard, son otros los tiempos. Por lo mismo, yo no voy a aceptar, es mi lectura, no voy a aceptar una imposición. Así es que, pues no sé qué piense Claudia Sheinbaum en este aspecto. Hay que recordar algo fundamental. Sheinbaum no es López Obrador. Una cosa es hacerte a un lado con la figura de Andrés Manuel López Obrador y otra muy diferente es hacerlo con Claudia Sheinbaum, ¿no? Me parece que Ebrard en ese sentido lo tiene muy claro. Ebrard sabe perfectamente que si no es ahora, ya no fue, ¿no? Y que le tienen que ganar de manera muy clara y muy contundente para que Ebrard acepte ese resultado. Si Ebrard siente en un momento dado que hay una imposición de Sheinbaum hacia su persona, me parece que la decisión, lo que estás mencionando, mi querido Alberto, va por ahí, ¿no? O sea, si me van a imponer algo, pues ahora no voy a aceptarlo, ¿no? No voy a aceptar que haya una imposición como tal. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención también en estos días es que cuando tú le preguntas a mucha gente, incluso aquí en la Ciudad de México, y los amigos y amigas del chat, por supuesto, han estado comentando también, hay mucha gente que se inclina por Ebrard. Y es algo que me llama mucho la atención, porque Sheinbaum está muy bien calificada en la ciudad, pero cuando le empiezas a preguntar a la gente sobre el candidato o candidata de Morena en 2024, hay muchas personas que se siguen inclinando por el canciller. Claro, Sheinbaum tiene un tiempo todavía por delante para trabajar y fortalecer esa candidatura, pero me parece que sí tiene el presidente de la República que operar con mucha inteligencia para evitar que precisamente Ebrard se convierta en una piedra en el zapato que sea aprovechada, si no por el PAN, si no por el PRI, si no por el PRD, sí por los empresarios, sí por Claudia X González, sí por ese grupo de personas que, ojo, porque hay un detalle aquí fundamental. Ebrard es un personaje muy buen operador político, un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, le debe a Andrés Manuel López Obrador su resurrección política, porque Ebrard estaba prácticamente fuera ya con la persecución que lanzó Mancera en su contra, pero Ebrard, como sea, tuvo buena relación con el PAN. Ebrard, como sea, tiene buena relación con los empresarios. Ebrard viene de una corriente salinista, de la de Manuel Camacho Solís. Entonces es un político pragmático también, que sabe perfectamente cómo operar en política. Entonces me parece que es un ejercicio muy interesante el que tendrá que hacer el verdadero líder de Morena, que no es Mario Delgado, y que sí es Andrés Manuel López Obrador, para lograr que su partido no se fragmente en la búsqueda de la presidencia de la República. Muy cierto, nada más con esto. Ebrard, él se mueve como pez en el agua en las élites empresariales, porque pues él es su propia formación personal y su estilo de vida. Él sí va al UNAM, él sí puede pagarlo, mi querido Jesús. Sí, pues bueno, el planteamiento que hizo Ebrard, ¿no? Que dice, literal, ¿no? Pienso definitivamente, y esa es mi convicción, participar de acuerdo a las normas que se den en Morena, en primer lugar, que es, en primer lugar, ¿no? Que es el proyecto político en el que estoy participando, y Morena ya determinará y nos dirá
cómo va a ser el proceso y ahí vamos a estar. Sí, eso lo puede decir ahorita, no va a poner en riesgo además su puesto, su cargo, porque ese es precisamente el escaparate político que tiene, tanto nacional como internacionalmente. Y otro escaparate fundamental y estratégico es participar en las mañaneras mínimamente cada semana. Pues claro que es el personaje que pues los mexicanos y mexicanas más ubican e identifican, que en el caso de Claudia Sheinbaum. Yo hace poco le hice una entrevista a Claudia, a la jefa de gobierno, a propósito de la reforma energética y la reforma eléctrica y todo el tema de la nacionalización del litio. Y fíjense que ha llamado un montón mi atención que muchísimos comentarios, porque es una entrevista que en las respuestas que daba Claudia Sheinbaum, pues empezó a compartir y en, no sé, 2 días y medio ya llegó a las 100,000 reproducciones. Pero los comentarios ahí en el chat son muchísimos de esto que estás señalando tú, Jesús, ahorita, ¿no? De la gente que no la ubica, que no la conoce tanto y que de pronto dice, pues yo nunca la había escuchado hablar sobre estos otros temas y yo no la había escuchado acá y yo no la había escuchado y pues me gusta, y empiezan la propia gente como a candidatearla, ¿no? La empiezan a candidatar con el solo hecho de haberla visto hablando de estos otros temas que no tienen que ver con su actuación como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es algo que también pues a nosotros nos dejaba claro que pues hace falta la promoción de la jefa de gobierno en todo el país. Ahí sí Marcelo Ebrard pues le lleva mano de calle, porque Marcelo pues sí está en el ámbito nacional e internacional por el cargo que ocupa, ¿no? Jesús. Sí, coincido contigo. Mira, Ebrard, volvemos a lo mismo. Ebrard es un personaje que tiene demasiados años. Ebrard no va a romper lanzas con el presidente de la República en este momento porque sabe que es darse un balazo en el pie. Sabe que es suicidarse políticamente. Ahorita lo describiste muy bien, mi querido Ernesto. Está en la mañanera, está en una posición clave en el gobierno, es un personaje que está en los medios de comunicación, es un personaje que tiene un vínculo directo con factores de poder en este país, y todo esto no lo va a arrojar por la borda, ¿no? Entonces, por supuesto que Ebrard en ese sentido y su lógica es, voy a participar con Morena, voy a aplicar, y vamos tiempo al tiempo, porque Ebrard tiene un colmillo muy largo. Ebrard es un tipo que sabe los tiempos de la política, y eso le ha permitido mantenerse. Incluso tú recuerdas cuando comenzó la discusión, el debate por la jefatura de gobierno, precisamente, ¿quién sería el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, que ya se lanzaba para la presidencia de la República, para su primera ocasión en ese aciago 2006? Sí, Ebrard venía de ser un secretario de Seguridad Pública que tenía buenos números, pero venía de ser defenestrado por Vicente Fox Quesada, después de lo que había pasado con elementos de la Policía Federal que habían sido linchados precisamente en Tláhuac. Y sin embargo, López Obrador lo vuelve a rescatar porque Fox literal lo corrió y López Obrador lo convierte en secretario de Salud. Y a partir de ahí es cuando Marcelo Ebrard lanza su candidatura, digámoslo de esta manera, a la jefatura de gobierno. Pero había elementos al interior del PRD en ese momento que estaban en contra de la candidatura de Marcelo Ebrard Casaubon, y que incluso se hablaba mucho de que López Obrador tenía ciertas simpatías hacia otros personajes para que fueran sus sucesores. Ahí lo que fue un factor determinante fue la operación política del propio Marcelo Ebrard Casaubon, su cercanía con Andrés Manuel, cómo fortaleció esa cercanía con Andrés Manuel López Obrador, y que entendió un mensaje que lo lanzó en su momento el propio Manuel Camacho Solís, ¿no? Esa lealtad política o esa lealtad partidista en un momento dado que le permita pues no romper lanzas con quien es la cabeza de un proyecto. Ebrard lo entendió muy bien, entendió lo que pasó con el propio Camacho Solís, con Carlos Salinas de Gortari, y ese rompimiento de Camacho que a final de cuentas le trajo problemas en esa época en el Salinato, y Ebrard lo aprendió y sabe perfectamente que no puedes enfrentarte con un presidente como es Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que Ebrard manda estos mensajes en un momento en el cual todos los aspirantes a la silla del Águila están lanzando mensajes,
Y a mí me queda muy claro que el enfrentamiento con Sheinbaum ya está abierto. Insisto, para mí no es cosa menor que después de que Ebrard da esta entrevista, sí, con un personaje muy cuestionable como es Joaquín López Dóriga, pero que significa y representa intereses muy particulares que los acabamos de mencionar. La realidad es que Sheinbaum por la tarde, la Fiscalía, de plano, centra la investigación de la línea 2 en un momento dado en la época de la construcción, y ya no como se mencionó en un principio en la época de Miguel Ángel Mancera. Entonces me parece que la línea 12 va a empezar a jugar también un papel importante en esta disputa entre Sheinbaum y Ebrard, ¿no? Es que sí es un juego de mensajes cruzados. Marcelo Ebrard dice, yo no me voy a hacer a un lado, si están pensando que voy a hacer de nuevo el personaje que pone la otra mejilla y ya queda tranquilito, pues esta vez no, porque como bien decías Jesús, Claudia Sheinbaum, aunque es muy, muy, muy parecida en su forma de actuar y de pensar y de entender la política, casi igual a Andrés Manuel, no es Andrés Manuel López Obrador. Entonces el mensaje ahí es, yo no me voy a dejar, si están pensando en que yo voy a declinar por ella, pues váyanse pensando que no va a ser así, pues. Y por la tarde, como bien dice la fiscal general Ernestina Godoy, en la lectura de su mensaje a medios es muy, muy, muy clara y lo repite varias veces, cuando dice, pues sí, vamos a pedirle al juez que se inicie un proceso, pero no vamos a pedir cárcel. Simplemente vamos a señalar qué fue lo que ocurrió, y el tema que me llamó mucho la atención es que insistió varias veces, porque lo dijo varias veces la fiscal, que el problema con el derrumbe en ese tramo de la línea 12 del metro es que desde un principio el diseño estuvo mal. Es decir, no tenía que haberse construido un puente, tuvo que haberse hecho otra cosa. Y me llamó muchísimo la atención esto porque es el tiempo que le tocó a Marcelo Ebrard, el que le tocó firmar los documentos y autorizar que se hiciera en la línea de 12 del metro de esa manera fue a Marcelo Ebrard. Es un juego ahí de mensajes, están como quien dice sacando ya las cartas, ojalá que se quede nada más en cartas y ojalá que se quede nada más en enseñar los dientes y no les dé la tentación por tirar mordidas, porque lo último que le falta a la 4T, cualquiera que sea la 4T, pues es que se empiecen a pelear entre ellos. Imagínense nada más, es lo que... Sí, Ernesto. Sí, Jesús, ya para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo, ya dieron las 11. Oye, nada más una pregunta. Ahorita que estamos hablando de este caso de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quién sabe si vaya a salir alguna sorpresa. Algunos dicen que no, que hay todavía un tapado ahí. Bueno, hay muchos que están postulando a Fernández Noroña. No, me refiero a Noroña, está pelas ahí. Sí, no, hablemos de ese. Yo me refiero de, pues empieza a hablar que es el candidato tapado ahí en la Secretaría de Gobernación. En fin, más allá de todos esos rumores, como ciudadano, como periodista y como ciudadano, desde tu punto de vista, pues, ¿qué tendría que valorar cualquier persona para elegir un candidato o candidata más allá de las simpatías que se tengan con uno u otra persona, Jesús Escobar? Para mí hay una palabra clave, Ernesto, y es congruencia. Tú puedes tener un proyecto de nación, una visión de país, pero si tienes congruencia con lo que estás haciendo, es algo que te va a llevar a hacerlo de manera correcta, a aterrizarlo de manera correcta y a construirlo de manera correcta. Yo sí creo que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos siempre que fijarnos en eso, en la congruencia de una candidata o de un candidato en su trayectoria política y qué tan congruente ha sido con sus ideas, con sus conceptos, con la visión que nos quiere hacer, que nos quiere vender, porque al final de cuentas ellos están vendiendo una visión de país. Yo me basaría en eso, en la congruencia que tienen como tal. Hay en alguna ocasión me comentaba un viejo amigo, me decía que también tienes que basarte en lo que era la experiencia, lo que era los antecedentes como tal. Le digo, sí, pero la experiencia la puedes nutrir con gente alrededor, no eres todólogo. Tú como líder no eres todólogo, no lo puedes saber todo, por supuesto. Te nutres con gente alrededor y si eres congruente vas a buscar gente que piense similar a lo que tú quieres, gente que pueda aplicar lo que tú quieres y tú deseas, ¿no? Y por lo regular creo que la congruencia lleva o es manejada por gente decente. Pero yo me basaría ahí,
la congruencia completamente. Pues muy bien, de acuerdo. Pues ahora sí que ahí sí también coincidimos los tres, mi querido Jesús, porque finalmente es eso. A usted le puede gustar uno y otro, uno por lo que ofrece y otra es, ¿y qué es lo que está planteando Jesús? Pues bueno, eso que ofrece o que ha ofrecido, pues si hay congruencia, es decir, si corresponde lo que prometió con lo que hizo o no. Y ya, con base a eso, pues usted dice, bueno, pues me gusta lo que ofrece y lo cumple, pues sí voy por este lado. Pero si no lo cumple y nada más simpatizo ideológicamente, pero no lo cumple, pues esa es otra historia. Así que buen punto, mi querido Jesús Escobar. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, Jesús. Les mando un fuerte abrazo a los dos, por supuesto, y aquí nos escuchamos y vemos el viernes que entra. Órale, sale. Chao, chao. Gracias, cuídate, chao.